Hola, bienvenidos al día de hoy, el episodio número 19 con Un Chai con Ula. Hoy es el último episodio de esta primera temporada que hemos preparado para ustedes de una forma muy especial, pero también muy orgánica. Y espero que te estés dando cuenta que vienen cambios importantes para Ula también, y Un Chai con Ula es uno de esos lugares donde estos cambios se van a ver reflejados. Estamos constantemente tratando de mejorar, traerte mejor información, mejor imagen, mejor audio, ir mejorando poco a poco, porque nosotros, así como tú, estamos creciendo constantemente. Así que hoy saludamos a Lucía, Trini, Hola. y su servidora Lani, que vamos a estar platicando un poquito en continuidad el tema de los koshas que estuvimos discutiendo la vez pasada, que son niveles de conciencia. La semana pasada estuvimos hablando de los primeros dos profundamente y nos quedamos empezando a hablar un poquito del tercero. El primero es nuestro cuerpo físico, Ana Maya Kosha. El segundo es nuestro cuerpo energético, Prana Maya Kosha. Y el tercero es este cuerpo un poco más profundo, y yo decía, como que cerré con esto, ¿verdad? Y me quedé con las ganas de seguirles explicando, que es Mano Maya Kosha. Y yo decía que ya no hay una referencia física cuando empezamos con este cuerpo, o con este nivel, con esta capa de nuestro cuerpo. ¿Y a qué me refiero con eso? Nuestro cuerpo físico pues es fácil sentir, nuestros huesos, nuestros músculos, el hambre. Luego el cuerpo energético no es tan fácil, pero todavía hay una referencia física, ¿sí? Podemos sentir ese cosquilleo, podemos sentir cómo nuestra energía baja y nos desanimamos y tenemos un poco de sueño, como nuestra energía sube y estamos como mega llenos de energía. Pero Mano Maya Kosha no tiene esta referencia física, porque estamos hablando de un nivel de conciencia que tiene que ver con esa inteligencia de la información que recibimos a partir de los primeros dos niveles de cuerpo, ¿verdad? Entonces, el cuerpo recibe una sensación a través de los sentidos, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, el viento en la cara, ¿sí? El cerebro lo interpreta y ahí estamos empezando a hablar ya de Mano Maya. ¿Qué hago yo con esa información que estoy recibiendo o percibiendo a través de mis sentidos? Esa inteligencia que a veces no tenemos, ¿verdad? A falta de práctica, a falta de que alguien nos lo haya dicho, pero que todos nacemos con ella. Entonces, las personas que más conectados con este nivel de conciencia están son los niños. Los niños pequeñitos, ellos fácilmente tienen como esta cuestión despierta de esta información y esta conciencia. Era lo que hablaba, y con esto cerré también la semana pasada, ¿no? Esto que yo digo cuando yo critico nuestra maternidad moderna y nosotros les decimos a los niños cuándo comer, cómo comer, dónde comer, qué comer, y les quitamos a ellos esta sabiduría de decir, ahorita sí como, ahorita no como, ahorita quiero comer esto que es verde, ahorita quiero comer esto que es naranja, ahorita quiero comer esto, ¿verdad? Entonces es esa capacidad que tenemos, pero aprendemos a ignorar, ¿sí? Y no es solo lo que yo percibo a través de mis sentidos, porque esta información no viene solo desde afuera, pero también desde adentro. Entonces también hablábamos un poquito contigo, Lucía, cómo tú empezaste a darte cuenta en tu práctica de yoga que tu respiración, como que había algo que no estaba tan bien, ¿verdad? Entonces tú sí tenías un poco de acceso a esta información, tal vez no la lograste como traducir tú, pero tú tuviste esta sensación interna de lo que estaba pasando con tus órganos. Si yo les digo ahorita, siente tu estómago, tú me dices, yo no puedo sentir mi estómago. No, pero se puede percibir a través del hambre. O sea, sí hay una manera como de llegar a los órganos internos. Y esto es una de esas cosas que nos vamos durmiendo esta información, ¿verdad? Entonces, hoy, ya habiendo hecho como el resumen de los primeros tres cuerpos que vimos, me gustaría empezar a hablar del cuarto cuerpo, que es Vishna Maya Kosha. Este cuerpo va un poquito más profundo, y me encantó la referencia que decía Sofía la semana pasada, tenemos esta idea de que lo de afuera es lo grande, nuestro cuerpo, ¿verdad? Esto es lo que más siento, esto es lo que más veo, y lo de adentro es lo chiquito y lo imperceptible, y entonces es literalmente lo más pequeño. Y es al contrario, como decía Sofía, cuando empezamos a ir hacia adentro, empezamos a conectar con esta parte inmensa que no tiene límites.
Entonces Vishna Maya Kosha tiene que ver con esta sabiduría e intuición, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Estela, que nos acompaña aquí el día de hoy, le encanta la energía de Lucía, porque Lucía le transmite que ella es apasionada por los perros. Si se dan cuenta conmigo, ella se acerca, me huele y se va, ¿verdad? Ella tiene acceso a esta información y puede hacer con ella. Entonces ella sabe que cuando ella va contigo, ella va a conseguir mucho amor, porque no tiene esta parte mental que bloquea esa información, ¿verdad? Estos procesos mentales, sino que ella puede acceder a tu energía y saber que cuando va contigo tú le vas a dar ese amor, y sabe que cuando viene conmigo, ella y viene conmigo y se acerca conmigo, pero sabe que no va a recibir eso, entonces llega, me olfatea un poquito para ver si yo le respondo o no, y se va. No tiene esos constructos mentales. Exacto, y esos constructos mentales y todos los procesos mentales superiores también tienen que ver con Vishna Maya, ¿sí? Porque yo tomo esa información y la pienso, que justamente es lo que nos diferencia de los animales, ¿verdad? Entonces, no sé si nos quisieras compartir, Trini, cómo ha sido esta exploración. Y antes de empezar a grabar el podcast, tenías una duda muy interesante de los cuerpos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia en tu propia práctica de yoga, encontrando o accediendo más bien a este nivel de conciencia? Antes de empezar, le preguntaba a Lani si todos estos cuerpos, estas capas, son a profundidad lugares donde vamos accediendo en cierto momento, o sea, hoy estoy en esta capa, mañana estoy en esta capa o así, o son lugares donde podemos ir accediendo de diferente forma. Y sí, o sea, son niveles de conciencia que poco a poco se van haciendo más conscientes y podemos acceder y hacernos más conscientes, vale la redundancia, de que ahí están. Y ahora que, regresando un pasito atrás, en la capa anterior, yo me acuerdo que en muchas prácticas mi estómago estaba súper contraído, y eso nunca me di cuenta, sino hasta de repente en unas prácticas que empecé a notar que mi conciencia iba un poquito más adentro y dije, wow, no es solo relajar el abdomen, es relajar el estómago. Y el darme cuenta de que yo contraía bastante día a día el estómago fue una liberación de tensión enorme. Aprendí a que ahí es uno de los lugares favoritos donde mi cuerpo le encanta llevar tensión. Dicen que el estómago es el segundo cerebro, tanto emociones y todo se almacena ahí. Y pues sí, y al ir darme cuenta de eso, creo que me fui relajando en un montón de otras cosas. Y entrando después al segundo que estás hablando ahorita, es la intuición, ¿verdad? Eso que te vas haciendo más consciente, no solo de lo que has aprendido, sino lo que de repente hay una cosita ahí que te habla, que te está haciendo ruido y que hay que aprender a hacerle caso. Y cuándo hacerle caso, y cuándo saber qué es mi intuición y cuándo saber qué es mi experiencia. Entonces, eso es más que todo lo que me intrigaba, de ver si este acceso es algo que vamos paso 1, paso 2, paso 3, o es algo que poquito a poco se va integrando y haciéndose conciencia. Yo lo que quiero agregar con Trini es de que siento que uno va como cultivando esta conexión, ¿verdad? Y es a través de mi práctica logro cultivarlo, porque después estamos en un día a día tan rápido que te mantienes desconectada de esas sensaciones, porque por más que el cuerpo nos esté hablando, sea a través de una alergia por ansiedad, sea porque tienes tanto estrés que tu pelo se está cayendo, entonces bloqueamos esta información. Pero cuando estoy en el mat, es mi oportunidad del día de experimentarme, explorarme, sentirme. Entonces ahí es cuando oyes mucho a los profesores de yoga que te dicen que te desconozcas a ti mismo en el mat, porque tu práctica demuestra mucho de tus patrones y de quiénes somos. Y los pensamientos, muchas veces cuando uno está en el mat comienza a escuchar ese diálogo interno
de mil cosas, y cada vez te vas haciendo más consciente de cuál es este diálogo repetitivo que pasa en el mat, que es lo que siempre pasa, que trae esa conciencia, que es eso que el Pepe Grillo, le digo, que no deja de susurrarte en el oído ciertas cosas, y cuando te vas dando cuenta es bonito ver cuáles son tus patrones mentales y cómo ir limpiando cosas que no necesitan. Como Lucía me decía una vez que cuando uno está tratando de meditar o cuando tratas de hacer conciencia de tus pensamientos en el día a día, son como, tus pensamientos vienen como olas, y tú escoges si las surfeas o no. Y así son los pensamientos. Entonces, cuando vas en el mat, estos pensamientos van a venir contigo y tú escoges, haces conciencia de que quieres montarte esta ola o no quieres montarte. Entonces, eso también es hacerte conciencia de un nivel más profundo que son tus pensamientos. Pero imagínate lo consciente que tienes que hacer para notar que ahí viene el pensamiento o tengo esta emoción y esta sensación, ¿verdad? Y es un trabajo, es un va y viene, igual que la meditación. Cuando la mente se va, regresa a la respiración. Cuando la mente engancha con un pensamiento, ¿cómo te das cuenta que es un pensamiento que vale la pena seguirlo surfeando? ¿O es un pensamiento que mejor lo dejas? Y la mente le encanta enganchar con fantasías, enganchar con cosas a veces que son negativas, que te autosabotean, en vez de empezar a construir esos pensamientos de una forma más positiva y que esos mismos pensamientos vayan construyendo tu futuro. Que eso te llevaría a la siguiente capa. Sí, pero me voy a quedar un ratito más porque me encanta esta discusión que están teniendo y quiero como teorizarla un poquito para que vayamos entendiendo y todos los que nos están escuchando también puedan aplicarlo a lo que a ellos les pasa, ¿verdad? ¿Se acuerdan también que yo les decía, existen diferentes modelos que explican más o menos lo mismo? Entonces, iniciando con tu duda, Trini, esto de si los niveles de conciencia son niveles que vamos adquiriendo primero el primero, segundo el segundo, tercero el tercero, y podemos entrar y salir de ellos en diferente momento. Creo que esta idea que construiste tiene que ver más con otro modelo y que de repente es uno que está más cerca de la práctica cotidiana de yoga, al menos en nuestro contexto cultural, ¿no? Que es el de los chakras. Porque en los chakras, que es donde fluye esta energía, y sí, ahí sí estamos como moviéndonos en la energía del primer chakra, del segundo chakra, del tercer chakra, y cada chakra está relacionado a un nivel de vibración, ¿verdad? Y entonces podemos estar vibrando desde el miedo, desde el enojo, o un poquito más alto desde la alegría, desde el poder interno, y así ir subiendo, sí, de nivel. O sea, los chakras sí tienen como este nivel donde el más bajo, y literalmente en nuestra columna el más bajo, es la vibración más baja, y así vamos subiendo, y sí vamos como subiendo de nivel, y no quiere decir que los de abajo desaparezcan, y la teoría de los chakras es una teoría interesantísima que podríamos profundizar. Este de los koshas no es tanto como, sí hablamos de niveles, pero más que niveles tal vez es capas, ¿verdad? Entonces, esta es información que siempre está. Otra cosa es si nosotros la podemos escuchar o no. Entonces, para que se hagan una idea, quisiera que mentalicen algo así como aprender un nuevo idioma. Entonces, el primer idioma es nuestra lengua materna. Entonces, nosotros hablamos español, yo entiendo mi cuerpo físico porque es con lo que nací, es lo que constantemente me han hecho referencia, y aún así a veces nos cuesta, ¿verdad? Piensen tal vez si les cuesta escribir las faltas de ortografía, como que aún cuando es su lenguaje, puede haber cierta información que no cachan al 100%. Entonces leí esto, pero no estoy segura de esta palabra, entonces lo voy a ir a buscar en un diccionario y busco como esas traducciones. Luego aprendo inglés, porque vi tele en inglés, porque en el colegio me enseñaron inglés, y entonces logro acceder a la información que viene en inglés también. Pero esa información en inglés siempre estuvo. Que yo no le puse atención o que mi atención no entendió la información que venía de eso, no quiere decir que entonces ahora está disponible esa información y antes no, siempre estuvo. Exacto. Entonces podemos pensar que es información que siempre tenemos, pero nos conectamos a ella o no, aprendemos ese idioma o no, ¿verdad? Y a esto me refería yo cuando les digo, hay muchas cosas que de pequeños tenemos y desaprendemos a escucharlas, ¿verdad? Pasar hambre, aguantarnos estos llamados. Me encanta que en una plática con un doctor Toas, él habla del llamado del cuerpo.
del llamado al cuerpo a dormir, del llamado al cuerpo a ir al baño, del llamado al cuerpo a descansar, de hambre, y entonces la cultura nos desenseña estos llamados, y entonces nosotros aprendemos a ignorarlos. Entonces esto solo para complementar un poquito lo que estaban hablando ustedes de si los koshas es algo que son como nivel con un orden o no, porque igual alguien puede hablar inglés y como lenguaje materno y luego aprender español, ¿verdad? Entonces como que va a depender un poquito más de tu crianza, de dónde naciste, de qué información tuviste, a qué nivel de conciencia tu cultura le apeló, entonces la tienes más como despierto, ¿no? Y luego, hablando un poquito de esta experiencia en la práctica, ¿verdad? Me encanta porque ustedes que son yogis, que tienen un recorrido amplísimo en su práctica, ya tienen esta capacidad de acceder o entender esa información en el momento que viene. Hubo un aprendizaje y eso es una cosa bonita de aprender. Nada de esto viene a la primera y nada de esto lo vamos a lograr a la primera. Ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. Sí, no, es como no, esto es de repetición. Entonces, como el inglés, ¿verdad? ¿Cuántas veces no? My mom loves me, I love my mom, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo tuve que decir para yo entender que no era mamá? Mom siempre suena igual y mom significa mamá, ¿verdad? Entonces, esta información está en tu día a día, pero tú que ya accediste a esta información, pero tú traes la conciencia a esa información cuando estás en el mat. Entonces ahora un paso interesante a seguir para ti sería lograr salir del mat para lograr acceder a esa información que te está llegando, porque todo el tiempo te está llegando información. Y se van conectando a más información de uno. Sí. Entonces hablar un poco del estrés, ¿no? Y de que, por ejemplo, Trini, su lugar de estrés es el estómago, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que tú probablemente aprendiste, Trini, era que uno recto, estómago adentro y fuerte, ¿verdad? Sacando pecho, como power pose. Claro, pero ahí le estás mandando esta señal de estrés a tu cuerpo y que tiene que estar en estrés, ¿verdad? Entonces, y el estrés llama más estrés y entonces ya no le estás poniendo atención a eso y entonces como que vamos ignorando todo esto y esa información que tú hubieras podido acceder de, como tú le dices, Pepe el Grillo, yo le digo esa voz interna que nos acompaña y nos habla de cierta manera, el darnos cuenta. Entonces, claro que hay que practicar 1000 veces a darte cuenta para llegar a darte cuenta y empezar a controlar tú la situación en vez de que la situación te controle a ti. Porque cuando tú te das cuenta que si viene este estímulo y alguien te habla con este tono, a ti lo procesa tu cerebro a nivel inconsciente, pero lo podemos hacer consciente, como un ataque porque tu mamá cuando tú eras pequeño te decía esta cosa y tú poder no reaccionar violento, porque entonces si tú sientes un ataque, tú vas a o una de dos, ¿verdad? Porque estamos en el ejemplo de la mamá. Si tú tuviste una mamá que era violenta, entonces tú o te vas a defender con violencia o te vas a volver people pleaser y entonces vas a buscar la aprobación de esa mamá. Pero solo que, ojo, esta ya no es tu mamá que se está violentando contigo, es otra persona. Y si te das cuenta, cuando nos movemos tan inconscientemente, la situación nos controla a nosotros. Entonces cualquier persona que me pega un grito tiene la capacidad de controlarme emocionalmente. Pero cuando yo me doy cuenta de esto y empiezo a ponerle atención a ese diálogo, a lo que a mí me pasó de pequeña, a mi historia, y yo decir, no, esta ya no es mi mamá, yo no tengo ni que violentarme de vuelta, ni que buscar la aprobación de esta persona, ¿verdad? Entonces yo ya puedo dejarlo pasar. Dejar de enganchar. Y la situación en sí no cambió. Cambió mi capacidad de reaccionar ante esto, porque me hice más consciente de lo que esto generaba internamente en mí, a dónde me conectaba, y empiezo a ganar, no quiero decir control como que, ay, ahora yo controlo todo lo que pasa, pero control sobre mí y mi reacción. O incluso ver mi reacción y lo sentí en el estómago y esto me hace sentir como cuando yo era pequeña y estaba buscando
antes de empezar a grabar, les contaba que, por ejemplo, mi proceso de hacerme más consciente en esto, mi automático es tratar de ser perfeccionista para ganar la aprobación. ¿La aprobación de quién? De mi papá, que en algún momento estaba buscando, y entonces él me pedía que yo fuera excelente en todo. Entonces mi automático es tratar de hacerlo bien y mejor, y cada vez mejor, y dar mi 120%, aunque no existe teóricamente eso, pero así de... Y en la práctica a mí lo que me pasa cuando estoy en automático es que empiezo a tratar de hacer cada postura perfecta. No importa si yo estoy cansada, no importa si es poner el pie exactamente ahí, me duele un poquito porque la cadera ese día y la tensión en la pierna ese día, ¿verdad? Como que yo tendría que haber ajustado. Y mi proceso de conciencia, esto fue porque mi maestro me dijo en algún momento, Arani, da tu 70%, y yo, ok, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Y para mí, este pequeño comentario de mi maestro fue como ¡boom! ¿Verdad? Y en ese momento no lo entendí, sino que fue con el tiempo y la práctica que yo dije, es que vale más que yo respete la sensación de mi cuerpo, y entonces empiezo a integrar toda esa información, ¿verdad? Y cambie mi pie un poquito, y visualmente tal vez no se va a ver perfecto, pero entonces yo en mi diálogo interno empiezo, Dani, tú no le tienes que demostrar nada con tu práctica al maestro para buscar su aprobación, porque hacerlo así o asá no te hace ni más ni menos persona, ni el maestro te va, primero no te tiene por qué aprobar, ¿verdad? Empezando por ahí. Y segundo, no te va a ver como más persona o menos persona si lo hiciste, y encima de todo porque yo soy tan exacta que medio grado ya a mí me afecta, ¿verdad? Y desde que yo logré llevar ese nivel de conciencia a mi práctica, se ha vuelto tan más sostenible a largo plazo porque yo logro adecuarlo a lo que yo necesito ese día. Ya no es solo rocket todos los días, rocket 1, rocket 2, rocket 1, 2, 3, hashtag, sino que, no, tal vez hoy necesito yin, o tal vez hoy solo necesito meditar, o tal vez hoy solo necesito estar consciente, o tal vez hoy necesito algo más fuerte que rocket. Esa habilidad de saber qué necesitas hoy, cuerpo y mente. Ajá. Y como tú, mi próximo paso sería cómo logro trasladar esto a mi día a día. Para mí, una forma muy fácil de hacerlo es en el tráfico. O sea, ahí es como un lugar donde yo logro esta meditación que me conecta, y entonces solo observo, ¿verdad? Y trato de desapegarme y observo, este me tiró el carro. Pero no fue a mí, fue él que está enojado y que está haciendo estas cosas, y en vez de ponerme violenta de vuelta, freno un poquito y digo, no vale la pena. Y con esto estamos empezando a pasar ya un poco al siguiente cuerpo, o nivel de conciencia o capa, es que ya ni sé cómo decirle para no provocar nada en ustedes, ¿verdad? De poder darnos cuenta que todos somos uno. Y todos estamos integrados en esta misma experiencia, compartiendo este mismo plano físico, ¿verdad? Y estamos hablando de Ananda Maya Kosha. Es esta capacidad de ser felices, de sentir ese... No hay una alegría pura como muy... Es que no hay una palabra en español que lo diga como en inglés, que es blissful, ¿verdad? Es esta integración de toda la experiencia. ¿Pudiera decir vivir desde el ser? Sí. Sí, como eso, ¿verdad? Como no enojarme porque alguien me tiró el carro, sino darle una sonrisa y decirle, hermano, pasa adelante. No pasa nada que tú vayas adelante. Es más, noto que esto te va a hacer bien, y entonces pasa adelante, y que tú estés bien me va a hacer bien a mí. Sí, yo me acuerdo, me pasa en el tráfico, que un montón de gente te dice, es que como ustedes son yogis, ustedes son zen todo el tiempo, el tráfico es un lugar donde a uno a veces le quita lo zen. Pero poco a poco esta traída fuera del mat, este trabajo de conciencia, cuando te tiran el carro, cuando te pasa algo así, es como, sé que tuviste un mal día, me ha pasado, he rematado el carro, dale, pasa. Y ese cambio de conciencia cuesta. Pero cuando lo haces, es eso de darte cuenta de que todos somos un universo completamente aislado al que está al lado mío, ni siquiera tienes que ir en otro carro. O
sea, estar sentado al lado mío, tu vida, tu mente está en un montón de experiencias y cosas que te hacen mundanamente en creer que somos diferentes de cierta forma, pero no, hemos tenido experiencias que nos han hecho diferentes, pero en el centro, en esencia, somos eso, somos. Y también lo veo como empezamos a vivir no desde nuestra herida, o no desde nuestro dolor o nuestro miedo, pero etiquetas también. Exacto, pero se dan cuenta que para llegar a no insultar al que nos tira el carro, tuvimos que empezar primero a conectar con nuestro cuerpo físico. Ajá. Después empezamos a decir, ay, siento esto por aquí, esto por allá, esto viene de esta experiencia que tuve. Entonces, al ir en este proceso, un camino, podemos decirle que yo cada vez me enamoro más de esto, llegamos a poder evaluar y ver las cosas de una perspectiva distinta. Entonces ya nos pueden chocar y sabemos cómo manejar la situación, ¿verdad? Desde un espacio de, tal vez no sé si la palabra es calma, pero desde un espacio de Serenidad. y presencia, sí. Ajá. Serenidad y presencia. Incluso hablando un poquito hay gente que se le va al extremo, ¿verdad? Pero me encanta la gente que dice, seguro me chocaron porque yo no tenía que estar en ese lugar a donde iba en ese momento. Entonces fue la manera de la vida de decirme, hey, de vuelta, acá es donde tenés que estar. El universo trabaja de formas que uno no entiende hasta ese nivel de un choque. ¿Y cómo ves el área de la intuición? ¿En qué capa estaría la intuición aquí? Bueno, no, en realidad es como Manomaya, Vishnamaya, es porque si bien Vishnamaya es como la parte más mental, la intuición sola no sirve. Entonces por eso digo que es como la conexión de estas dos. Y hay gente que es súper intuitiva, pero desconfía de sí mismos y entonces como que todo, yo hubiera dicho que no y cabal, la respuesta era no, pero no me confié. Ajá. Porque esto es lo mental. Interviene la conexión que ya tenemos entre la razón. Exacto. Parte analítica, cuando le pones mucho pensamiento, tal vez es la sensación, la intuición. La intuición. Y como digo, ¿verdad? Es que todos tendríamos acceso a esta información, simplemente es que uno actúa ante ella o no, le pones atención o no. Y con esto que dices, puede que alguien esté viviendo full en un estado de conciencia, como por ejemplo, estoy viviendo mucho en las emociones a flor de piel, por ejemplo, gente que está, bueno, trae un montón de cosas también atrás, pero hay gente que vive constantemente en enojo, que todo le molesta, que me peleo y que todo te pesa. ¿Es porque estás en un lugar o no tiene nada que ver? No es que estés en un lugar, simplemente en ese momento te ganó una capa, te ganó un nivel. Otra vez va a entrar. Ajá, sí, pero me encanta, porque cabal tú dijiste algo de esto y creo que es justo, le pegaron a lo que estamos tratando de decir. Sí, es esta gente que vive como desde la emoción, desde, ¿verdad? Como muy, podría decir emocionalmente primitivo. Ajá. ¿Verdad? Como muy a la defensiva, muy en fight or flight, muy ahí. Pero, no sé, estoy buscando como las palabras para poder traer esta idea a algo más claro y poderlo traducir. Creo que tiene que ver un poco con la desconexión y que el cuerpo es tan sabio que a medida que más nos desconectamos y le dejamos de prestar atención, más fuerte habla, ¿verdad? Entonces, si un pequeño enojo en ese momento no te hizo entender, yo te voy a llevar al enojo más profundo hasta que me pongas atención. Entonces, a medida que menos estamos conectados, y por eso digo de desconexión, y atendemos esto, más fuerte nos va a empezar a hablar. Entonces un dolorcito se va a convertir en un dolorzote, en un
condición crónica hasta que tú le vas a poner atención a eso. O sea, si tú no le hubieras puesto atención a lo de tu capacidad pulmonar por tus cornetes y demás, probablemente esto se te hubiera complicado más hasta que le hubieras puesto atención. Entonces esto funciona similar, ¿no? A medida que más desconectados estamos de estos niveles o capas o profundidades de conciencia, capacidad de entender, más fuerte va a ser el síntoma que te viene a decir, aquí no es, o aquí es, poner atención a esto, poner atención a esto, poner atención a esto. Y puede ser desde enfermedad, como dice Lani, hasta un choque, ¿verdad? Primero vas a botar a alguien en la bicicleta, después vas a chocar a alguien, como que va a ir creciendo hasta que de verdad pasa algo que ya no puedes ignorarlo, ¿verdad? Y por eso es súper importante afinar nuestra capacidad de cachar estas cosas antes de que el volumen sea terrible, ¿verdad? Qué bonito poder darme cuenta cuando apenas pasó algo. Y entonces socialmente podríamos pasar a la que exagerada, como de esta cosita tan pequeña tú tomas una decisión tan drástica, pero realmente es mejor tomar las decisiones a tiempo que, porque me pasó esta tragedia. Sí. Entonces, sí, es un temón. Espero haberlos dejado a todos y a ustedes también, chicas, picados con ir a traer más información, meterse a leer un blog, meterse a escuchar otro podcast, escribirnos con sus dudas y querer conectarse a la segunda temporada de Un Chai con Ula. Para nosotros ha sido súper emocionante tenerlos acá. Si no fuera por ustedes, nosotras no estaríamos acá. Gracias a cada una de ustedes por compartir este espacio y recuérdense de compartirlo, darle like y demás para seguir sabiendo nosotras que esta información que les llega es útil y la quieren seguir. Nos vemos en la siguiente temporada. Chao. Chao.